Hombres y mujeres libres, hoy quiero hablarles sobre cómo salió Rusia de la crisis, ya que al leer e investigar sobre este tema, me hizo reflexionar en cómo podría ser Argentina para también salir de su crisis. Pero no se vayan, que no se trata este programa de copiar recetas, sino de métodos, sobre todo uno al que mucha falta le hace a cierto sector de este país. Arranquemos. Y les propongo hacerlo de la siguiente manera, viendo un poco cuál era la magnitud del problema en la Unión Soviética y el por qué Gorbachov, al asumir el poder, empezó con las reformas políticas y económicas, las que se llamaron Glasnost y Perestroika. Por la crisis económica que atravesaba la Unión debido a su sistema de gobierno, la idea era convertir al país en 500 días en una economía de mercado, mediante aperturas económicas y el estrechamiento de relaciones con Occidente. Se empezó a aceptar la propiedad privada en algunos tipos de bienes como una de las tantas medidas casi revolucionarias en la Unión Soviética. Obviamente, les propongo escuchar a los sectores opositores a estas reformas. Hay que conocer siempre el sonido de las dos campanas. Los críticos a estas medidas decían que no existía dicha crisis en la Unión, ya que el experimento soviético se basaba en ser un Estado empleador monopolista y no manejar utilidades en el trabajo, simplemente repartir o distribuir todo lo generado por el Estado mismo. Por eso es la explicación de tener un PBI tan bajo. Estés de acuerdo o no con esta explicación, el hecho es que en 1985 Gorbachov inició las reformas que fueron las siguientes. Pasar de un sistema de economía centralmente planificada a un sistema de economía de mercado. O sea, empezar a hablar de oferta y demanda. Se permitió una cierta autonomía local y se procedió a la liberalización de precios. Y como dato a recalcar, se pretendió luchar contra la corrupción y el ausentismo laboral. Parece que en la Unión Soviética había ñoquis. El pleno empleo se obtendría así al propugnar la liberalización económica, permitiendo a las empresas tomar decisiones sin consultar a las autoridades y fomentando la empresa privada y las asociaciones conjuntas con un número limitado de compañías extranjeras, lo que impulsaría la inversión. Asimismo, se implantó una cierta democratización de la vida política. La economía industrial había caído un 40% en el país y la agricultura soviética estaba en franca degradación. Las medidas permitieron aceptar capital extranjero, se vendieron muchas empresas que estaban en manos del Estado y con una reforma bancaria se empezó a parecer cada vez más la Unión Soviética a un integrante más del capitalismo occidental. Pero a principios de los 90, el país se encontraba en una depresión económica sin precedentes, al no existir siquiera ningún antecedente sobre cómo implementar los cambios para pasar de una economía tan centralizada a una economía de mercado. Es que toda esa ingeniería socialista, ese tejido social, se desmembró, se disparó la inflación y los índices de pobreza alcanzaron niveles récord. El término tan usado en ese país, nuevos ricos, o sea, la famosa oligarquía rusa, se originó por un cierto sector empresarial que tomó empresas provenientes del Estado, que, al no tener competencia por ser monopolios en el pasado, fueron también al principio de las reformas monopólicas, obteniendo grandes ganancias en un corto tiempo. Esto provocó hasta un choque psicológico en la sociedad soviética, ya que se veían impotentes viendo cómo todo el complejo industrial estatal se entregaba a manos privadas. La reforma supuso el saneamiento de una burocracia ineficaz y con ello se pretendía inculcarle a la sociedad la tarea de reconstruir ellos mismos su economía. Otra característica de la reforma fue un quiebre en el comportamiento social. Fue la Glasnost, que era, nada más ni nada menos, una política de apertura hacia los medios de comunicación, con transparencia informativa, permitiendo la libertad de expresión y de opinión,
al contrario que en la etapa anterior, caracterizada por la represión hacia los contrarios al sistema. Ahí empezaron a resurgir los partidos políticos, verdaderos compartimentos que contienen a la sociedad en sus pensamientos e ideologías, algo más que necesario. Pasados unos años, al final de su mandato, Gorbachov recibía un fuego cruzado. Mientras los reformistas lo criticaban porque dichas reformas se aplicaban de manera muy lenta, los comunistas temían que estas reformas destruyeran el sistema socialista y llevaran a la decadencia del país. ¿Cómo siguió esto? Varias repúblicas declararon su independencia y en diciembre de 1991 Gorbachov renunció a su cargo de presidente de la Unión Soviética y Boris Yeltsin se convirtió en el presidente de la recién fundada Federación de Rusia. Después de este sombrío panorama presentado anteriormente sobre la crisis reinante en esos años de la ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa, varias repúblicas se independizaron y tomaron su propio camino. Tengo una lista que se las paso. Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Ahora bien, ¿cómo hizo mientras Rusia para salir de la crisis? Una de las principales medidas fue la creación del Movimiento Democrático de Rusia. ¿Y qué fue eso? Fue un nombre genérico de varias entidades políticas que jugaron un papel transformador en la transición del gobierno comunista. ¿Quiénes fueron esos partidos y agrupaciones políticas? Uno fue el Bloque Electoral de Rusia Democrática, que era una asociación de candidatos que participó en las elecciones de 1990. Este partido político, en el periodo previo a las elecciones, encabezó manifestaciones masivas en las ciudades de Rusia, haciendo campaña contra el gobierno de partido único de ese entonces. Esta presión fue un factor de presión tan fuerte que llevó a la decisión del Parlamento soviético en marzo de 1990 de enmendar el artículo 6 de la Constitución soviética, eliminando la referencia al Partido Comunista de la Unión Soviética como la fuerza principal y orientadora de la sociedad soviética. Finalmente, en las elecciones de 1990, obtuvieron el 28% de los escaños en el Parlamento. Otra agrupación miembro del Movimiento Democrático de Rusia fue el Caucus de Rusia Democrática, una facción política que se creó en 1990 a partir de la apertura política rusa, con varias pequeñas agrupaciones aliadas respaldándola. Los miembros del Caucus fueron los principales impulsores de Boris Yeltsin como presidente del Congreso y del apoyo a Yegor Gaidar, uno de los principales impulsores de las reformas políticas rusas, quien más adelante hablaremos sobre él. Y por último, hablaremos del Movimiento Rusia Democrática, organización política formada también en 1990 por diputados de la Rusia Democrática, sus aliados en el Parlamento soviético, organizaciones de base pro-democracia y o anticomunistas y personalidades políticas no afiliadas. Se constituyó como una organización paraguas para incluir tanto a miembros colectivos como individuales. Fue la organización democrática más grande e influyente en la historia contemporánea de Rusia. Por todo esto, el Movimiento Democrático de Rusia jugó un papel clave en la organización de manifestaciones masivas en las principales ciudades de Rusia que impulsaron reformas políticas democráticas y una agenda económica liberal, llevando a 100.000 personas a las calles de Moscú para su manifestación más grande en febrero de 1991. También jugó un papel central en la movilización de la resistencia de base y, sobre todo, el fallido golpe de línea dura de agosto de 1991 contra Gorbachov y Yeltsin. En ese momento,
alcanzaron los 300.000 miembros, lo que la convirtió en la organización política más grande a nivel nacional cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética dejó de existir tras el golpe a fines de agosto de 1991. También fue la más cercana a la administración de Yeltsin y jugó un papel importante en los eventos que llevaron a Yegor Gaidar al gobierno en noviembre de 1991 y posterior disolución de la Unión Soviética. Otras agrupaciones menores también participaron del movimiento democrático de Rusia, algunas regionales y otras como sindicatos, uniones estudiantiles, hasta la Asociación de Veteranos de Guerra de Afganistán, pero como vemos, todos con un fuerte espíritu democrático y que, al menos como política de Estado, se propusieron salir de la crisis con discusión política y en total democracia, tratando de pacificar siempre el país y sobre todo con el Parlamento, el nuevo Parlamento abierto a todos los partidos políticos que puedan ingresar como miembros activos. Las reformas liberales en Rusia fueron muy traumáticas. Una frase muy escuchada a principios de los años 90 decía lo siguiente: no hay antecedentes de transiciones del socialismo al capitalismo. Esta frase se utilizaba legítimamente para poder explicar las dificultades que surgían para la transición, pero también fue utilizada por los críticos de las reformas para tratar de frenar la tendencia de querer liberalizar la economía. Había un gran sector conservador que todavía quería mantener los valores socialistas en el país. Dentro de los reformistas había, como de costumbre, dos corrientes de pensamiento. Una que proponía un ajuste gradualista y otra que proponía todo lo contrario, una terapia de shock. Los gradualistas argumentaban que como había un deterioro tan grande provocado por el colapso socialista de la Unión Soviética y con el objetivo de evitar esos desajustes, se proponía que los cambios fueran graduales, para dar tiempo a la creación de nuevos sectores y puestos de trabajo, a medida que los antiguos eran eliminados o reestructurados. Sin embargo, las principales reformas en Rusia fueron de shock, y hubo 5 que se caracterizaron por su veloz ejecución, a saber, la estabilización macroeconómica, la liberalización del mercado, la liberalización del comercio, las reformas legales y, sorprendentemente, el seguro de desempleo. La evidencia empírica sobre los países del mundo dice que los países que liberalizaron su economía en la fase inicial en terapia de shock desarrollaron más rápido las instituciones. Ahora, ¿a qué se llama instituciones? Las hay de dos tipos, formales e informales. Las instituciones formales incluyen leyes, regulaciones gubernamentales, sistemas judiciales y estructuras organizativas. Y las instituciones informales abarcan normas sociales, valores culturales, tradiciones y prácticas no codificadas. Ahora sí, las reformas produjeron una crisis en Rusia, o sea, la crisis fue originada justamente por las reformas estructurales al tener que cambiar de cuajo no solo todo el sistema organizado de la economía soviética, en realidad tirar abajo dicho sistema, sino que además la sociedad estaba psicológicamente mal preparada y predispuesta para dichas reformas, lo que fue fundamental el papel de los partidos políticos en su función de contención, pero también de educación a la sociedad, explicándole las causas y consecuencias de las reformas estructurales que proponían los reformistas. Juan Domingo Perón decía que para hacer una tortilla había que romper algunos huevos. Por eso mismo, no es fácil, hombres y mujeres libres, realizar reformas estructurales y cambiar toda la ecuación que se estaba dando en una sociedad, por más pésima que fuera. En un fracaso persistente en el tiempo, hay gente que está mal, pero acostumbrada.
Los principales referentes de la política rusa que promovieron las reformas estructurales para convertir a Rusia en una democracia fueron Boris Yeltsin, Yegor Gaidar y Vladimir Putin. Yeltsin, presentándose como independiente en las elecciones presidenciales de junio de 1991, sale elegido presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia con el 58% de los votos. En agosto de 1991, Yeltsin se ganó los aplausos internacionales al promoverse a sí mismo como un demócrata y por desafiar el intento de golpe de Estado de agosto de 1991 llevado a cabo por los comunistas de línea dura en el gobierno soviético y en la KGB. Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Yeltsin se comprometió a transformar la economía socialista de Rusia en una economía de libre mercado e implementó la terapia de choque económico, la liberalización de los precios y los programas de privatización. Debido al método de privatización, una buena parte de la riqueza nacional cayó en manos de un pequeño grupo de oligarcas. Yeltsin, de esta manera, liberalizó casi en un 100% el comercio de las pequeñas y medianas empresas en Rusia. Yegor Gaidar fue un economista y político ruso. Desde 1980 hasta 1991 militó en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Mirá vos. Y después fue uno de los líderes de referencia en los gobiernos de Boris Yeltsin al frente de la Federación de Rusia, siendo primer ministro entre junio y diciembre de 1992. Este sí que sabía desde adentro lo mal que se venía haciendo todo, ¿no? Como ministro de Economía, entre 1991 y 1992, se hizo cargo de la transformación de Rusia en una economía de mercado después de la disolución de la Unión Soviética. Para ello, siguió una terapia de choque basada en liberalizar el comercio exterior y los precios, recortar al máximo el gasto público y privatizar empresas en el menor tiempo posible. Este plan fue muy controvertido porque provocó hiperinflación y exclusión social en varios sectores, pero sus defensores destacan que enfrentó una situación difícil y sirvió para salvar al país de la bancarrota. Por último, Vladimir Putin asumió el poder el 1 de enero del año 2000, pero eso ya es otra historia. Las reformas ya estaban en marcha y Rusia estaba despegándose de su crisis. Por último, quiero hablarles de una gran agrupación política llamada la Unión de Fuerzas de Derecha, una organización política pública inicialmente fundada como bloque electoral en 1999 y asociado con las políticas de reforma de libre mercado, privatización y el legado de los jóvenes reformadores de la década de 1990, entre ellos Yegor Gaidar. Refundado en 2011 por algunos de sus antiguos miembros como movimiento de la Unión de Fuerzas de Derecha, al año siguiente se registró como una organización política pública. Fue de vital importancia su aparición en la política en esos años, ya que impulsó la candidatura de Vladimir Putin y prosiguió con la política de reformas estructurales de Rusia. Si bien se despegó de las políticas de Putin, su papel y protagonismo en las reformas económicas y políticas de Rusia fue fundamental para llegar al objetivo de convertir a Rusia en un país lo más capitalista posible. En fin, he tratado de documentar lo mejor que pude los años duros de la transición que vivió la ex Unión Soviética, ahora Rusia, de una economía centralizada a otra de libre mercado. Este cambio o transición fue realmente un giro de 180 grados en todas sus políticas, sociales y económicas. Disculpen si hubo algún error sobre las fechas o situaciones particulares que sucedieron en este periodo tan convulsionado en ese país, pero es que el objetivo de hacer este informe es el siguiente, y se los quiero contar a continuación. Si bien las reformas generaron en principio tanta reacción y descontento, la pregunta que nos tendríamos que hacer entonces sería esta:
¿Cómo hicieron Yeltsin, Gaidar y Putin para lidiar con las protestas y manifestaciones en contra de las reformas? La respuesta para mí es categórica, con partidos políticos y agrupaciones políticas. Y lo lograron, amigos. Y no solo eso, lo hicieron en democracia y con democracia. No como en algunas regiones que terminaron con dictaduras militares para después acusar a los reformistas en fascistas. Pero claro, para eso necesitamos partidos políticos fuertes y con presencia en los barrios, las ciudades, como hicieron en Rusia. Y eso que en Rusia los militares estaban en contra de las reformas, ya que en la época de la Unión Soviética tenían un estatus que evidentemente lo iban a perder en un futuro cercano. Pero ahí se plantaron los partidos políticos pro reformas en las calles y hasta incluso abortaron un intento de golpe de Estado. Así que, hombres y mujeres libres, no quiero escuchar esas viejas frases que dicen que en mi país no se pueden hacer las reformas en democracia. Para eso justamente quise mostrar el caso de Rusia para decirles que sí, que pueden hacer reformas mientras tengamos partidos políticos fuertes y con piso político para sostener las ideas. Las reformas que se proponen hacer en Argentina van a provocar una crisis que esperemos no sea profunda, debido a los efectos iniciales que estos cambios provocan. De la noche a la mañana no se puede tirar abajo un sistema y construir otro totalmente distinto. Es ahí donde, vuelvo a repetir, se necesita hacer contrapeso a los antirreformistas. Son muchos, variados y poderosos, y hasta es lógico que todo esto suceda. Dicho contrapeso se consigue con política, en la calle, la prensa, las regiones. Para eso se necesitan partidos políticos y formación de cuadros para sostener estas ideas. ¿Qué te pareció este informe? ¿Coincidís con la idea de involucrarte un poco en política? ¿Conocer todo lo que pasa y por qué suceden las cosas? ¿Dedicarle un tiempo para entender todo esto en vez de tratar a alguien de termo ni aceptar que te traten de facho o gorila? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe. Espero que mi canal de divulgación sea de tu agrado y dale like si realmente fue así nomás. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.